Ahí tienen mi cara de perro. Esa es mi cara de perro y este es el libro Cara de Perro que vamos a estar presentando hoy, bueno, platicando hoy con su autor, Gerardo Tena. Es una publicación que les recomiendo muchísimo. Se presentó ya el año pasado. Es de Hormiguero, que ya saben pues que yo admiro y aplaudo muchísimo las publicaciones de esta editorial independiente. Este fue su primer libro, justo en publicarse, entonces tiene un cariño muy especial. Saludamos, por supuesto, a Judith Sandoval y a Rogelio Covarrubias, que hoy está cumpliendo años, así que un abrazo especial, especial, especial para él el día de hoy y un tirón de orejas de parte de estos que están por acá hablando de letrópatas, y espero que a toda la comunidad que se está ya conectando, muchísimas gracias por estar en un capítulo más en estos martes en los que nos damos ya en rienda suelta a la locura. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un libro bien, bien, bien bonito. 15 historias contadas en 30 capítulos. ¿Por qué? Porque cada historia está contada con dos versiones, por así decirlo. Son historias espejo. Ahora nos contará Gerardo Tena de qué se trata eso y qué quiso dar a entender con esta manera de ver la vida con dos caras. Según yo, es una manera muy buena de saber y de comprobar y de confirmar que las verdades y las historias siempre tienen pues matices y lados y las verdades no son siempre absolutas, ¿no? Siempre hay formas de verlo, formas de ver lo que ha sucedido cada uno y siempre con mucha honestidad, pero para que entendamos también un poquito al otro, desde dónde lo está viendo, desde dónde pues vive esas historias. A mí me parece que es una gran invitación a la tolerancia, a ponerse en los zapatos del otro, que no está nada mal. Un libro que se sitúa en la colonia Doctores, que tiene que ver con una vecindad donde está Cerillo, su personaje, pero no voy a decir nada más porque yo lo que quiero es saludar sobre todo a la gente que se está conectando y que además hoy están muy platicadores, me encanta. Kobe Tena, Kobe, vamos a estar hablando hoy de ti, así que qué bueno que te uniste porque vamos a estar ahí. Bueno, pues están un montón de gente, pero había una serie de mensajes que aquí había escuchado. Bueno, saludos de parte de Gerardo Murguía, gracias. Javi Gutiérrez también, hola, ¿cómo estás? Saludos, nos mandan por acá, muchísimas gracias. ¿Qué más hay? Saludos también, presente Fernando Vicente Reyes, gracias por de nuevo. Arancha, besos allá hasta el calorón que está haciendo por Europa, ya lo sé, que está muy bien. Darling, I only feel apathy, dice hola. Chío de Martín, qué gusto saludarnos. Pues sí, muchísimas gracias a todos por estar ahí. A la nocturna, qué bonito verte a la nocturna de nuevo. Pollo también manda saludos. Y bueno, pues yo creo que es momento ya de darle paso a Gerardo, que ya está preparadísimo y que tiene muchas ganas de contarnos cómo fue la escritura de este libro. De alguna forma se produjo hasta llegar a lo que hoy vemos, que no está nada mal. ¿Estás por ahí, querido Gerardo, para darte entrada y para empezarte a escuchar? Porque nos encantará. Hola, hola. Muchas gracias por invitarme a este club de locos por las letras, letrópatas. Pues estoy muy contento de que nos recibas, de que nos abras la puerta a esta cara de perro. Yo no tengo cara de perro, pero el Yo libro sí. lo intenté poner, pero no sé qué perro, porque hay muchas razas de perro. Algunos son bien amables, otros son no tan No tan amables. amables. Gerardo, un placer tenerte hoy aquí y un Muchas gracias. placer hablar de este libro que sabes que admiro muchísimo, que devoré y que ahora releí y que confirmé que es una delicia. Pues la lectura, el adentrarte en estos paisajes, pero fíjate, esto no lo he hecho nunca, pero a mí me gustaría que fueras tú el que presentaras después de este año de locura, año cachito que lo presentaste por primera vez. Me gustaría que fueras tú el que nos dijeras de qué trata Cara de Perro, qué hay en Cara de Perro, qué se puede encontrar la gente que nos está viendo en este libro fascinante. Bueno, muchas gracias. Eh, Cara de perro es un tobogán. Meterse a cara de perro es meterse a muchas emociones encontradas. Esto lo tomo de los comentarios que me han hecho personas que han leído el libro y que me han dicho
que los he subido a una montaña rusa de emociones, de sentimientos. Hay gente que me dice que ha llorado, otros que me dicen que han llorado, que han reído y que al mismo tiempo se han enojado. Bueno, ahora, ¿de qué va el libro? El libro es una colección de 30 historias. Todas las historias tienen una cadenita que van a presentar a un niño llamado o apodado Cerillo. Este niño se desenvuelve en un barrio bravo de la Ciudad de México, que es la Doctores, un barrio duro donde los niños aprenden a, pues digamos que a sortear las cosas de la vida o las vicisitudes de la vida desde muy temprana edad. Y todas estas historias van encadenadas y van en pares. Yo recomiendo que lo lean en pares, es decir, el uno con el dos, porque van a encontrar que en el cuento primero hay personajes en el segundo, pero con otro enfoque. Yo les llamo historias espejo. Ahora, hay situaciones de mucha solidaridad, pero también de mucha crueldad. Y el libro, en el fondo, toca uno de los aspectos que me parecen más crueles en la vida de un ser humano, que es el abandono. Bueno, de cualquier ser. Si abandonamos a un perro también, un perro sufre, ¿no? Entonces, pero es son varias historias que no solo todo es dolor. Te presenta cuestiones de dolor, cuestiones de picardía de los niños, de cómo hacen para robarse alguna cosa, la historia de una mujer que está a punto de saltar de la torre latinoamericana porque ella cree que su vida ya no tiene remedio, pero encuentra que sí lo tiene y se encuentra con el amor por segunda vez y eso es, digamos que lo padre de esta historia, que vamos en este tobogán, en esta montaña rusa, subiendo y bajando, acompañados de Cerillo. No está narrado en una primera persona. Hay unos cuentos que están narrados en una primera persona, otros desde una tercera persona, y entonces tiene un juego interesante estas 30 historias. Ahora la pregunta siguiente es ¿por qué? ¿Por qué alguien después de tanto tiempo, hay que decir que Gerardo se jubiló hace no tanto, y que Sí. fue periodista durante mucho tiempo? Yo no sé si se deja de ser periodista alguna vez, ahora nos dirás, pero a mí me gustaría que ahora, pasado estos meses, nos contaras un poco, primero, cómo se ve el periodismo desde tu perspectiva y segundo, ¿por qué no has dejado de trabajar? Si no has parado de hacer cosas desde que decidiste decir ya, hasta aquí llegué, has hecho miles de cosas y proyectos que yo me imagino que uno siempre deja para cuando tenga tiempo, pero en tu caso sí los hiciste, porque la mayoría de la gente es como un sueño guajiro de, ay, cuando yo me retire voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Tú lo estás haciendo y me parece además de muy plausible. Muy ejemplar, porque eso significa que estás lleno de vida, lleno de cosas que quieres contar y en este caso justo de escribir literatura, ¿no? Porque el periodismo, pues, es otro tipo de, también te pones, ¿no? A escribir, pero aquí, digamos que das rienda a muchos, no lo voy a llamar caprichos, pero a muchos quizá lujos que luego en el día a día, cuando uno está trabajando, pues no se puede dar. Cuéntanos cómo ves el periodismo ahora, desde tu punto actual, y qué ha pasado en todos estos meses de retiro. Bueno, es muy fácil ver el toro desde la barrera y ahora lo veo como pues una profesión muy difícil. Tú sabes, en México los periodistas son asesinados, perseguidos, hay que ser muy valiente para ser periodista. Ha cambiado la forma de trabajar y creo que en parte eso fue mi retiro. A mí ya no me gusta trabajar tanto a través de Twitter y de Facebook y meter esas cosas en esa dinámica de las redes. Yo soy de formación del periodista del siglo pasado, soy análogo totalmente y mi maestro en el periodismo es
Kapuscinski. Entonces Kapuscinski pedía, como uno de los 5 sentidos del periodista, era estar. Hay que estar en el lugar. Y eso es lo que me gusta mucho del periodismo. Hay que estar, pero cada vez veo que los compañeros, no es una crítica, pero por la presión, yo los veo en conferencias de prensa y están escribiendo ya la nota desde el celular y están mandando un tweet y otro tweet. Entonces, eso a mí no me gusta en particular. Lo respeto porque hay que tener mucha agilidad y mucha habilidad para resumir, que eso es lo que tiene en gran parte el periodismo. Entonces, bueno, yo lo veo así, pero sigo disfrutando de algunas crónicas, de algunos reportajes. Me encanta leer el periodismo y escucharlo. Bueno, eso es, digamos, que la primera parte. La segunda parte, ¿por qué estoy tan activo? Yo quiero decirte que amo a los animales, a todos los animales, pero me he encontrado con una metáfora. Yo me siento un salmón y no por, y no por colorado. Ni por ni, saltarín. ni por, bueno, sí, ahora te explico. Y un poco, tampoco soy grasosito, ¿no? Entonces, eh, bueno, pero soy como un salmón. Los salmones nacen en aguas tranquilas, en el río, y se aventuran a ir al mar. O sea, bajan, bajan por el río para meterse al mar. Y entonces en el mar hay tiburones, hay un montón de especies que se los quieren comer, las orcas, las focas y qué sé yo, todo un mundo fantástico de animales que se nutren de los salmones estando ahí en el mar. Entonces ellos llegan al mar para fortalecerse, ¿no? Salen de su zona de confort, bajan por el río, entre piedras y agua, corriente y qué sé yo, llegan al mar. Ahí en el mar tienen que fortalecerse. Cuando se sienten fuertes y llega su época de reproducción, van a contracorriente, van río arriba y van con todas las fuerzas y todas las ganas y saltando, ¿no? Entonces, en ese trayecto, ¿qué se van a encontrar? Pues en mi caso, la apatía, pues la flojera, el de, ay, ¿para qué escribes? Ya no escribas, no te compliques la vida. La crítica, ¿no? De repente puede aparecer un oso que te engulle, te come y ya no seguiste escribiendo. Entonces, pero hay salmones que llegan al río, donde nacieron, para crear vida, para reproducirse. Entonces yo me siento así como un salmón que me salgo de la zona de confort, llego a un mar proceloso, difícil, complicado, y regreso por una ruta también difícil y complicada. Eso es para mí escribir y por eso quiero hacerlo, ¿no? Luego Por vamos otra parte, a seguir hablando un poco de tus próximas publicaciones, porque sé que tienes una muy en la puerta. Pero a mí me gustaría saber, porque la semana pasada hablábamos también con otro autor de el proceso de escritura, ¿no? Me imagino que tú tenías pues mucha profesión, porque pues, ahí hay mucho oficio a la hora de escribir. Pero escribir luego cuentos es otra cosa. ¿De dónde nacieron las ideas? ¿Cuándo las fuiste tú, de alguna forma, planeando en tu cabecita? ¿Cómo fue plasmarlo? Y luego hablarnos un poco de este proceso que siguen muchos autores, que es la de seguir en un taller para un poco tener esta retroalimentación, trabajar ese texto para que uno no piense que, ay, no, uno llega con una idea, la escribe en la noche y al día siguiente ya es un libro. No, es un proceso largo, elaborado y que requiere también de mucha corrección y de mucho aceptar críticas. ¿Qué tanto cambió en el proceso de tus personajes iniciales, de tus historias, las ideas que tú tuviste y dejaste en un papel o en una pantalla? ¿Cómo fue ese proceso con Alejandro Paniagua, del que quiero que nos hables, y sí. cómo fue el resultado? Es decir, ¿qué tanto ha cambiado y cómo fue para ti ese proceso de meterle mano a tus textos con la crítica de alguien de fuera, sabiendo que lo hacía por el bien del texto, pero cambiándote quizá un poco? ¿Cómo es el seguir un taller para terminar publicando un libro? Muy bien. Bueno, decía André Gide que el arte nace de la necesidad. Y yo tenía una necesidad de contar
una cosa muy profunda. Yo no lo sabía que lo tenía, pero cuando apareció esta necesidad de contar, lo empecé a escribir de manera furiosa. Fue totalmente visceral. Y escribí muchas, muchas historias a mano, a cualquier hora. Lo escribía a mano para, digamos, fue una catarsis, ¿no? Después de eso me vino una especie como de calma, después de toda esta parte de entrega en la escritura. Yo no pensé iba a escribir literatura, ni que estaba escribiendo literatura. Entonces empecé a revisar cada una de las historias y dije, wow, aquí hay historias, aquí además hay unas historias que se conectan y hay unas historias que a mí me gustaban mucho y dije, las voy a escribir. Me metí a pulirlas, me fui una semana a estar solo en una casa sola, la casa Ay, qué sola, maravilla. yo solo, y estuve allí varios días transcribiendo del papel a la computadora. Entonces ahí fui puliendo las historias, me quedaron como 15 y decidí que era oportuno publicarlo. Después me metí a un taller, no me fue muy bien, no por el taller, sino porque yo, yo no estaba preparado, como dices tú, para la crítica. Ujú. Entonces, y yo tenía un poco de prisa. Entonces, había varios compañeros pues, que presentan sus textos, que es muy nutritivo, pero yo tenía prisa, yo quería tratar mis temas, ¿no? Soy un poco desesperadito, así como me ven, de repente soy muy intenso, ya lo sabrán mis editores. Y entonces, de allí me conecté con Alejandro Paniagua, tuve la gran fortuna de conectarme con él, es realmente un tipazo, un gran maestro, él flagela, digo, intelectualmente no llevaba Para látigo, estimular, sobre pero, todo. pero me estimulaba mucho. O sea, me dejaba unas tareas que yo decía, ¿cómo voy a hacerle para resolver esto? Porque él sí me dio la oportunidad o me abrió el espacio de decir, no cuentes todo en primera persona. Este personaje puede ser otra persona quien lo cuente. Yo no sé cuál, tú escógelo. Y me daba toda una lista de cómo son los narradores, ¿no? Él vive en la San José Insurgentes, creo, y yo vivo en la Colonia del Valle, son como 4 kilómetros caminando. Yo me regresaba caminando pensando cómo lo iba a resolver, ¿no? ¿Cómo iba a resolver eso? Entonces, fue muy grato, fue súper satisfactorio y fui conformando así las historias. Luego le dije, quiero hacerlas espejo. Me dijo, dale. Entonces, sí, él me guió, nunca me resolvió, que eso se lo supesco, porque no me resolvió en el término, en el sentido de, mira, vete por aquí, escríbele aquí, este personaje. No, no, no. Él me confrontaba y lo hizo bastante bien. Después de eso, vino revisiones, trabajé mucho con una actriz de teatro, Elena de Aro, a quien le super agradezco porque yo soy muy auditivo, tengo una formación muy de cuestiones orales y entonces yo quise saber cómo se escuchaba Cara de Ideal. Perro y ella me lo leía, entonces escuchaba cacofonías o hiperbatons o oxímorons mal acomodados o qué sé yo, y eso todavía lo pulió más. Mis editores saben que yo les quitaba el libro a cada rato, ya lo había entregado y les decía, espérense, quiero corregir y Acá están corregir. diciendo que no eres intenso para nada. No sé si fue ironía, hay un ojo guiñado, pero algo te sabrán. Como sea, el libro funcionó y el libro, el resultado, sin conocer el inicio, es estupendo y es, te digo, fascinante. A mí me gustaría, aprovechando que son historias cortas, hay que decir que cada capítulo pues se lleva, no sé, 5, 6, 7 páginas, es cortita cada historia. Me gustaría que eligieras uno de esos capítulos y
nos ejemplificaras lo que es una historia espejo, es decir, nos dijeras cómo, qué cuenta un capítulo y cómo es la historia espejo en el capítulo siguiente que habla de la misma historia pero con otra versión. ¿Podrías elegir un capítulo, no sé, uno que a ti te guste mucho, tu favorito, uno que te costara, no sé, el que tú quieras, y darnos un ejemplo? Porque lo que no quiero es revelar mucho el contenido, pero sí me gustaría que de uno por lo menos lo hiciéramos, que nos contaras cómo es una historia espejo, usando como ejemplo uno de estas historias duplicadas. Bien, bien. Mira, porque es martes, es mediodía, la gente está contenta, yo estoy muy contento. Voy a elegir un par, que es este par de cuentos espejo, que es muy bonito, que a mí me enternece muchísimo, y es el de Mandarina y Sombra. Estas historias las cuenta una niña, cuenta la historia. Voy a empezar al revés. Es un niño que cuenta su enamoramiento con una niña y cómo está enamorado y todas las fantasías que él tiene. El primer beso que se dan es en la mejilla, ¿no? O sea, un beso tierno. Son niños como de 9 años, entonces van descubriendo el amor, esas sensaciones así que te electriza toda la piel. Entonces, este niño cuenta, ya siendo adulto, cómo se enamoró de esta niña, ¿no? Nunca revela el nombre, pero tienen sus escondites, ¿no? Van y se esconden pues en una casa, juegan a las escondidas con 20 niños más y ellos escapan para darse sus besitos y después el niño, descubre a su hermana besando al novio, la hermana ya es mayor, besándolo en la boca. Entonces él le dice a la niña, oye, es que yo te quiero besar en la boca, porque parece que es muy padre, porque vi a mi hermana que estaba fascinada, ¿no? Y entonces la niña poco a poco accede, se dan sus besitos en la boca y es un enamoramiento total. Pero él lo cuenta ya en retrospectiva y dice, pero ese amor se fue, ya no me hizo más caso, no sé ni qué fue, ya ni se ha de acordar de mí. Y ahí termina la historia y la otra empieza con la niña, pero ya siendo adulta, recordando aquella época de infancia cuando conoció a Cerillo. Y para ella le parecía un ser minúsculo, pequeño, pero ella va revelando algunas cosas que te hacen saber que ella sí se enamoró de Cerillo, pero ella pretendía a un joven, pues Cerillo era un niño de 9 años y ella ya pretendía a un joven de 12, 14 años, pues ya más musculoso y todo, y ella estaba enamorada de él, pero no podía besarlo porque él era mecánico y siempre tenía grasa en el cuerpo, en la mano, en las manos y todo eso. Entonces tenía ese impedimento para besar al novio, al verdadero novio, pero entonces, ¿qué hacía? Iba y besaba a Cerillo porque sentía la emoción Ahora y sí que se quitaba las ganas, entonces ya. Exactamente. Quería besar a alguien, entonces Cerillo, pues además lo trataba mal porque le decía, ¿sabes qué? Ahora límpiame la mandarina y dame los gajos que estén dulces. Entonces Cerillo se comía todos los gajos amargos o agrios y ella se comía los dulces. Entonces, pero al final Mandarina, que es el personaje, recuerda con mucho amor al niño, porque ella ya ahora tiene 3 niños y se pregunta, bueno, ¿y ahora dónde se enamoran los niños? O sea, cuando yo era niña me enamoraba en la calle jugando con 20 niños. Hoy todos los niños son pues de caja, ¿no? Están en la casa, en la escuela, pocos Delante del salen al celular. jardín, delante del celular Hay que y decir pocos que salen a Cerillo salir. se llama así por el color de su pelo y porque se prende fácilmente, es decir, es como muy impulsivo, es muy entusiasta muchas veces. Eh, y bueno, pues hay un montón de apodos en estas historias, hay un montón de personajes que tienen apodos, porque en los barrios, en las colonias, en la vida que se establece con los vecinos,
pues uno tiene apodos, uno no se llama por su nombre, no sé si porque se repite, no sé si porque pues, es más cariñoso, más íntimo, más personal llamar a alguien con un único nombre, no con un nombre que puedas compartir con más personas, ¿no? Aquí yo al principio de la charla hablaba de que se estaba conectando Kobe Tena, que es tu hijo, y me parece que es muy buen momento para que nos hables un poco de estas ilustraciones. Hay que decir que cada capítulo termina con esta cartulina maravillosa negra que a la siguiente página pues aparece con una ilustración. Háblanos de cómo es el diseño, esta portada así fantástica, llamativa y desde luego única, original, y donde se ve un arte muy elaborado, muy concienzudo, pero además me imagino que Kobe es alguien que te conoce muy bien y no sé si hubo charlas para saber qué querías expresar, si cada uno trabajó por su cuenta, pero bueno, mientras ahora tú hablas, yo voy a estar mostrando estas imágenes de cada, bueno, aquí está la de sombra, que nos quedamos a la mitad para saber cómo era, pero háblanos primero del diseño y luego volvemos a sombra para saber cómo es esa historia espejo. Venga. Entonces, bueno, saludos a mi hijo que se encuentra en Nopala, Hidalgo, ha de estar muy a gusto ahí con sus perros. Muchas gracias. Bueno, la idea de escribir, de publicar un libro conjunto, nos nació cuando vivíamos los dos bueno, él era un niño, en Cuba, y teníamos muchas historias, nos contábamos muchas historias muy padres. Y entonces me dijo, oye, papá, por qué no escribes tú un libro y yo te lo ilustro? Ese libro no se ha escrito todavía, el libro sobre estampas en La Habana, pero empezamos con Cara de Perro y yo le pedí que si él lo podría ilustrar. Él me dijo que sí, súper entusiasta, y la verdad es que se puso a leer todo el libro y me preguntaba algunas cosas. Hizo la portada, la hizo creo que se llama serigrafía. Bueno, voy a decir la técnica porque no recuerdo cómo es el nombre, pero pintó un cartón de negro, después lo cubrió de cera o al revés, y después fue sacando todos los personajes o muchos de los personajes que aparecen en el libro están en la portada. Y es una maravilla de portada. Yo estoy súper agradecido con él porque además me da pie para decir que la literatura, que para mí, es colectiva. O sea, si no hubiera trabajado con Alejandro Paniagua, con Elena de Aro, con Kobe, con Rogelio y con Judith y con muchísima más gente, el libro no hubiera sido posible. Entonces, lo padre es que para mí la literatura es colectiva. Ahora Así que bueno, cuéntanos un ya que poquito. hablas de sombra, sí, Sí, dale, perdón. no, no, bueno, ya que hablas de sombra, es que uno de los impedimentos que tenía Cerillo para enamorarse de Mandarina era que Mandarina era hija de un luchador, un gran luchador, que yo conocí, cambia el nombre, pero el luchador era muy estricto, muy rígido, entonces no podían bueno, o no podían esconderse en cualquier lugar, tenían que escoger un lugar estratégico, pero un día van y se esconden en el closet donde el luchador tiene un montón de máscaras, máscaras que huelen a naftalina, máscaras rasgadas, máscaras, trofeos de este gladiador del ring, y ahí se acaba el amor de Mandarina y de Cerillo en este episodio donde llega la sombra y se da cuenta de que es un niño, es un inocente, no le hace nada, pero lo saca así cual